A continuación, especiales de Canal Antigua. El ser humano, a lo largo de toda su existencia, ha necesitado de los recursos naturales que el mundo nos provee, los cuales nos han permitido avanzar y obtener mejores condiciones de vida. En la actualidad, muchas personas trabajan y consolidan sus esfuerzos en el ambiente y la biodiversidad para convertirlos en una herramienta impulsadora del desarrollo agrícola, industria, proyectos agroforestales, energía, petróleo y muchas más, los cuales deben promover el desarrollo integral sostenible, particularmente en el área rural. Debemos seguir buscando las mejores estrategias integrales, las cuales nos permitan aprovechar de la mejor forma posible los recursos naturales, pero también potencializarlos para que se conviertan en un elemento sostenible para hacer el mejor uso posible de los mismos y con ello garantizar un mejor desarrollo integral para las actuales y futuras generaciones. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos encontramos en una de las reservas de la Universidad del Valle de Guatemala para desarrollar el tema Ambiente y Biodiversidad para el Desarrollo. Nos acompañan el doctor Edwin Castellanos, profesor e investigador de la Universidad del Valle de Guatemala, y el ingeniero Giovanni Tovar, ex viceministro de Recursos Naturales de la República de Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias. Gracias. Es importante ver los avances que han tenido los países más desarrollados del mundo, pero vemos que está ligado el desarrollo, el aprovechamiento de los recursos naturales con la agricultura, con la industria, agroindustria y recursos tecnológicos también. ¿Qué debemos hacer para dar ese salto cual y cuantitativo en Guatemala, doctor? Sí, definitivamente el desarrollo de una sociedad se basa en la utilización de sus recursos naturales. Originalmente esa utilización, incluso en los países desarrollados, se hizo con poco sentido ambiental, o sea que inicialmente se pensó de que podíamos utilizar los recursos del planeta indiscriminadamente, pero estos mismos países desarrollados que ya han utilizado sus recursos de esa forma, han caído en la cuenta de que estos recursos deben de respetarse, deben de cuidarse, si es que queremos realmente mantener un desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener una visión de nación, para implementar políticas públicas, para que todos los actores de la sociedad, medios de comunicación, logremos vincular el aprovechamiento de los recursos naturales al desarrollo del ser humano a través de potenciar nuestra agricultura, nuestra industria, nuestras hidroeléctricas y todo lo que conlleve a creación de empleos, atracción de inversiones y a reducir la pobreza? Sí, definitivamente como país en desarrollo necesitamos aprovechar nuestros recursos, necesitamos desarrollar nuestras fuentes de energía, necesitamos aprovechar los recursos renovables y no renovables, pero definitivamente tenemos que hacerlo, como ya lo decía, en un marco de considerar no solamente el bienestar actual, sino el bienestar de las generaciones futuras. Ese es el concepto que realmente debemos de entender, de que no solamente se trata de sacar de la pobreza, sacar de las situaciones complicadas a la población actual. Tenemos que pensar también qué va a pasar con las poblaciones venideras. Y ahí es donde entra el concepto de desarrollo sostenible. El desarrollo que se da no solamente para las poblaciones actuales, sino también para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y en ese sentido, pues básicamente lo que tenemos que hacer es entender de que las palabras desarrollo y conservación realmente no se oponen, como muchas veces lo hemos creído. Realmente para lograr un desarrollo tenemos que conservar esos recursos, porque resulta
resulta que esos recursos nos brindan a nosotros servicios que son la base de ese desarrollo. Usted, por ejemplo, hablaba de agricultura, y la agricultura se basa en tener una fuente de agua apropiada. Esa fuente de agua necesita tener, por ejemplo, áreas boscosas de recarga hídrica que produzcan esa agua. Entonces, si queremos tener una agricultura más productiva, tenemos que también tener en áreas cercanas bosques protegidos que estén protegiendo esas fuentes de agua. Ingeniero, ¿qué debemos hacer para romper el paradigma y para que la gente vea de que la prosperidad y el desarrollo va de la mano con el cuidado del ambiente y de la biodiversidad? Bien, gracias por la oportunidad. En un país como Guatemala, definitivamente, donde el patrimonio natural es tan amplio, donde nuestro patrimonio cultural es enorme, definitivamente surgen diversas inquietudes del por qué no tenemos los niveles de prosperidad del cual gozan otros países. Verdades que nos resultan a veces incómodas, como las de Costa Rica, por ejemplo. Sin embargo, Costa Rica en el año 71 se planteó un plan estratégico de 50 años que basaba su principal estrategia en el uso y cuidado de los bienes y servicios naturales de su país. En el 2006, cuando estaba el presidente Arias haciendo su recorrido de indicadores, pues se dieron cuenta que los indicadores los habían superado, los que se habían planteado hace en el año 71, y ahora que están en la revisión de cara al bicentenario, se plantean de cara a una economía en carbono neutral. ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Un sentido estratégico de 50 años en el uso y cuidado de los bienes y servicios naturales, y cómo esa visión estratégica además vino acompañada de un marco legal e institucional que apoyó y aportó ese sentido estratégico de 50 años. Por supuesto, nosotros tenemos aquí un patrimonio enorme, un patrimonio lindo, que sin embargo muchas veces estamos extrayendo, estamos socavando sin medir o sin ver la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Entonces, definitivamente, los niveles de prosperidad irán acompañados en la medida que podamos ir regenerando nuestros ecosistemas, como muy bien apuntaba el doctor Castellanos, para las generaciones actuales, pero también pensando en los de a nuestros lados, en los de adelante y en los que ni siquiera han venido, los que están detrás de nosotros, ¿verdad? Ingeniero, Guatemala es un país increíble, pero ¿con qué recursos naturales contamos que nos van a ser muy útiles y serán herramientas para generar ese desarrollo que necesita Guatemala y ante todo el área rural y las comunidades y municipios de nuestro país? 38 cuencas hidrográficas, más de 500 subcuencas y más de 2000 microcuencas. El corredor seco, mal llamado corredor seco, es un corredor que está lleno de agua. Es un corredor que está lleno de agua. Simple y sencillamente lo que sucede es de que no hay, de alguna manera, formas, o no ha existido un interés desde el nivel nacional hasta los niveles departamentales, municipales y comunitarios, de ver en la cuenca, en la microcuenca, en la subcuenca, ese principio de vida a partir del cual las microcuencas, subcuencas hidrográficas, pues no solo son agua, no solo son vida, es también energía. Es también agua para riego, es agua para consumo. Entonces, en las microcuencas, en las subcuencas de nuestro país tenemos, creo, uno de los objetos estratégicos a partir del cual debiéramos plantear esos elementos del desarrollo para que todos podamos beneficiarnos de ello. Doctor, la educación juega un papel fundamental, desde la niñez hasta las maestrías y doctorados. ¿Qué debemos hacer para inculcar una educación en las actuales y en las futuras generaciones para vincular el desarrollo de la biodiversidad, del ambiente, hacia el desarrollo agrícola, desarrollo industrial, aprovechamiento de recursos naturales, para llevar la prosperidad y particularmente en las áreas más necesitadas, como lo están haciendo países en Europa y en Norteamérica? Sí, tienes razón, definitivamente hay una correlación muy fuerte entre el nivel educacional de una sociedad y la importancia que esa sociedad le pone al cuidado del ambiente. En ese sentido, sí necesitamos trabajar fuertemente en Guatemala, no solamente en la educación formal de los niños, de los jóvenes, sino también en la educación que se llama informal de la gente que ya está fuera de las escuelas. Tenemos que enseñarles especialmente a los niños. Yo pienso que ahí es donde tenemos mayor oportunidad, poner la esperanza en ese cambio generacional, esperando que las nuevas generaciones vengan ya con esa mayor conciencia
y cosas tan sencillas como veo yo muchas veces. Yo vivo frente de un barranco y me da mucha lástima ver que la gente sigue pensando que el barranco es el mejor lugar para tirar la basura. Algo tan sencillo como explicarle a la gente, mire, el barranco no es un lugar adecuado para tirar la basura, porque en el fondo del barranco hay un río que se lleva esa basura a un lago, que se lleva esa basura al océano. Este tipo de cosas tan básicas, mucha gente todavía lo sigue practicando por ignorancia, por falta de educación, así que definitivamente tenemos que hacer un trabajo fuerte en educar a la población y, de nuevo, como decíamos inicialmente, no se trata en educarla en que no se haga esto, no se haga lo otro, sino también educarla en las cosas positivas, en que si utilizamos los recursos adecuadamente vamos a beneficiarnos todos. Por supuesto, ese es el esquema, que busquemos la mejora del ser humano, que sea nuestro eje central, pero sobre todo que reencaucemos a nuestros países hacia la senda del desarrollo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.